Cuba en la década de 1950 era un país de contrastes. Playas paradisíacas y una cultura llena de vida ocultaban una realidad social complicada. Fulgencio Batista, un militar que ya había gobernado la isla, volvió al poder en 1952 por medio de un golpe de Estado. Su gobierno, aunque prometía estabilidad, se convirtió en una dictadura que reprimía al pueblo. La corrupción se extendió por todas partes, beneficiando a unos pocos mientras la mayoría se hundía en la pobreza. La desigualdad social era enorme. El campo cubano, que era el motor económico de la isla, sufría de abandono y explotación. Los campesinos sin tierra luchaban por sobrevivir mientras que grandes empresas, muchas de ellas de Estados Unidos, controlaban enormes extensiones de tierra. La diferencia entre ricos y pobres se hacía cada vez más grande. El descontento del pueblo crecía en las calles, avivando el fuego de la revolución que se acercaba. En las ciudades, la situación no era mucho mejor. El desempleo golpeaba a los trabajadores, mientras que la élite disfrutaba de una vida de lujos y excesos. La censura no permitía que se escucharan las voces que no estaban de acuerdo con el gobierno, y la policía se volvió cada vez más brutal. Se respiraba un aire pesado, lleno de miedo y frustración. El pueblo cubano, cansado de la opresión y la injusticia, buscaba un cambio, una luz de esperanza. Esa esperanza llegaría de la mano de un joven abogado llamado Fidel Castro. La Revolución cubana no surgió de repente. Fue el resultado de muchos años de frustración acumulada, de un pueblo cansado de la desigualdad y la opresión. La dictadura de Batista, con su enorme corrupción y su desprecio por los derechos humanos, creó la situación perfecta para que surgiera una rebelión. La influencia de la Guerra Fría también se sintió en la isla. Estados Unidos, en su afán por detener el comunismo, apoyó sin condiciones a Batista. Este apoyo, que muchos cubanos veían como una intromisión de otro país, no hizo más que aumentar el resentimiento hacia el régimen y hacia la influencia estadounidense en la isla. En esta situación, surgieron voces que pedían un cambio radical. Intelectuales, estudiantes y líderes sindicales desafiaron la censura y se organizaron en movimientos de oposición. Entre ellos estaba Fidel Castro, un joven abogado que se había hecho conocido por defender los derechos de los trabajadores y por oponerse a la corrupción. El ataque al cuartel Moncada en 1953, liderado por Fidel Castro, marcó un antes y un después. Aunque la acción fracasó militarmente, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra Batista. El juicio a los asaltantes, en el que Fidel pronunció su famoso discurso «La historia me absolverá», le dio una plataforma para difundir su mensaje revolucionario y lo convirtió en el líder de la oposición. Tras el fracaso del ataque al cuartel Moncada, Fidel Castro y otros revolucionarios se fueron a México. Allí organizaron de nuevo sus fuerzas y planearon su regreso a Cuba. En 1956, a bordo del barco Granma, desembarcaron en la costa sur de la isla, listos para comenzar la lucha armada. Los primeros momentos fueron muy difíciles. El desembarco del Granma fue un desastre, y solo unos pocos hombres, entre ellos Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara, lograron sobrevivir y adentrarse en la Sierra Maestra. Desde allí, comenzaron una guerra de guerrillas contra el ejército de Batista. La Sierra Maestra se convirtió en el lugar fuerte de la revolución. Los guerrilleros, conocidos como barbudos, se ganaron el apoyo de los campesinos con sus promesas de reforma agraria y justicia social. La lucha fue dura, marcada por la falta de recursos y la brutalidad de las fuerzas de Batista. A pesar de las dificultades, el movimiento guerrillero fue ganando terreno. La propaganda rebelde, que se escuchaba a través de Radio Rebelde, llegaba al corazón de la población. Las ciudades se unieron a la lucha con huelgas y sabotajes. El régimen de Batista, debilitado y desmoralizado, se desmoronaba rápidamente. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba. La revolución había triunfado. La euforia se apoderó de las calles de La Habana y de toda la isla. El pueblo celebraba el fin de la dictadura y el comienzo de una nueva era. Fidel Castro, al frente de las tropas rebeldes, entró triunfante en La Habana, recibido como un héroe que los había liberado. Los primeros años de la revolución estuvieron marcados por muchos cambios.
se llevó a cabo una profunda reforma agraria, expropiando las grandes propiedades, muchas de ellas en manos extranjeras, y entregándoselas a los campesinos. Se nacionalizaron empresas y bancos, y se puso en marcha un ambicioso programa de alfabetización. Se crearon sistemas de salud y educación gratuitos para toda la población. La Revolución cubana se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos en América Latina y el Tercer Mundo. Su ejemplo inspiró movimientos revolucionarios y de liberación nacional en todo el continente. Sin embargo, el camino no fue fácil y estuvo lleno de obstáculos.